para finalizar nuestra edición, la primera edición de 2024, bueno, tenemos que irnos nuevamente a Ecuador, donde estos primeros días del año, pues se han vivido auténticos momentos de terror en muchos lugares y que, digamos, con un formato de agresividad que de alguna manera veníamos reportando y sobre el cual hemos venido conversando en ediciones anteriores durante el año pasado, destacando, por supuesto, aquella triste edición que tuvimos que hacer sobre el asesinato de Fernando Villavicencio el año pasado, y que, bueno, de alguna manera daba cuenta, pues, de cómo estos factores del narcotráfico y del crimen organizado, el crimen organizado particularmente en Ecuador y sus extensiones regionales han puesto en jaque no tan solo las instituciones del Estado, sino también el mismo funcionamiento de la democracia ecuatoriana. En ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación de todo lo ocurrido. Sé que todavía siguen estando los acontecimientos en pleno desarrollo en Ecuador, en Guayaquil, en Quito. Sin embargo, pues nada más empezar el año ya tenemos esta frase de estado de conmoción y de conflicto armado interno. Y en ese sentido, pues con esa frase me gustaría que vieras un poco cómo recibe el 2024 este querido país, Manolo. Bueno, el país mal, ¿no? Y lleva mal por lo menos los últimos 3, 4 años. Pero dejadme que comience mi comentario con algo que es general, ¿no? Mirad, el narcotráfico está ahí. El narcotráfico está en nuestras sociedades. Está en la sociedad española, está en la sociedad americana. Lo estamos viendo todos los días en nuestro contexto habitual de colegas, de conocidos, etcétera, ¿no? Es decir, mientras siga habiendo, y la va a seguir habiendo, una demanda, entre comillas, institucionalizada como la que hay, la oferta va a tener una pujanza enorme. Y si la demanda, como sigue siendo, es clandestina, la oferta será clandestina. Y la oferta seguirá retando a las instituciones oficiales, es decir, en este caso, al Estado de Derecho. Y aquí podemos referirnos a que dentro de lo que de nuestro análisis politológico, pues es lo que llamamos un Estado fallido, ¿no? Y aquí recomiendo la lectura en Latinoamérica 21 de un artículo de Jesús Delgado Valeri, La incapacidad estatal amenaza la democracia en la región, ¿no? Es el título de este artículo. Es decir, hablamos y no me estoy yendo por los cerros de Úbeda, ¿no? Como decimos en España, para no contestar tu pregunta, ¿no? Pero es evidente que es un problema que no es solo de Ecuador. Ecuador hoy es la quinta esencia, aparece en todos los medios de comunicación internacionales como un Estado fallido, y el detonante ha sido esa aparición, esa especie de secuestro en un canal de televisión durante media hora de una banda de narcos en Ecuador. Pero pensemos que ya en Ecuador, hace exactamente 3 años, se va a cumplir 3 años ahora, el 23 de febrero, en una cárcel en Guayaquil, hubo una masacre donde decapitaron 79 presos. Es decir, estamos hablando de hace 3 años, ¿no? Es decir, que una instancia penitenciaria que se supone que es el lugar donde el Estado ejerce la violencia legítima contra quienes han quebrantado la ley, ahí se produjo una matanza de 79 presos. Y ahí se descubrió un hilo de corrupción que afecta a todo el sistema, al SNAI, que es la entidad del gobierno, ¿no? Que lleva el tema penitenciario, al que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó el país hace 3 años, se lo dijo al gobierno de entonces en un documento muy claro: hay corrupción sin precedentes dentro de las prisiones, y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado desde hace años.
¿no? Es decir, Claro. claro, ahora lo que el gobierno de una persona con poquísima experiencia, como es Daniel Noboa, declarar el estado de excepción, la guerra al narcotráfico, ¿no nos suena esto a Calderón México hace casi ya 20 años, esto de la guerra al narcotráfico, ¿no? Guillermo Lasso ha aplicado esta medida del estado de excepción 20 veces. 20 veces y no ha tenido ningún tipo de eficacia. Recordad también el asesinato del candidato presidencial, de Fernando Villavicencio, del que hemos hablado aquí, ¿no? Un hombre de 59 años que en plena campaña electoral, el 9 de agosto pasado, le mataron, ¿no? Y que los 6 detenidos en Ecuador por la muerte de Villavicencio fueron asesinados en octubre pasado en una cárcel de Guayaquil. 6 colombianos detenidos implicados en ese asesinato, asesinados en una cárcel. O sea, perdón, ¿no? Este es donde estamos. Claro, en Ecuador esta semana se han suspendido miles de actividades, ¿no? Se han suspendido las clases, ¿no? Las clases en todo el país, en todo el país. Es decir, es una situación como de la época de la pandemia. En fin, la situación es terrible, ¿no? Sí, sí, claro. 2023 cerró con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas, ¿no? Los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 crecieron en casi el 800%, ¿no? Al pasar de 6 a 46 por 100.000 habitantes, ¿no? El tema es muy grave, pero no es un tema, repito, y lo enlazo con mis primeras palabras, no es un tema solo de Ecuador. Claro, y en ese sentido también habla de esa enorme complejidad, ¿no? Que tiene que ver con lo internacional, pero también incluso hasta la misma sociología del conflicto, porque en otros contextos, digamos, tradicionales, ¿no? Como Colombia, como en su momento también ocurría en Centroamérica, habían como dos, tres bandas. En este momento estamos hablando de un archipiélago criminal a sus anchas que recorre de norte a sur el país y sus extensiones, tanto portuarias como aeroportuarias. Y claro, evidentemente, pues esto habla también de esa enorme complejidad, sobre todo, y viendo también la caja de herramientas que tiene el propio Estado ecuatoriano en el marco de ese debilitamiento de sus cuerpos de seguridad. Y en ese sentido me gustaría un poco tu apreciación, Marisabel. ¿Cómo miras tú todo lo que está ocurriendo, considerando también esta grave complejidad y que, bueno, uno de los principales elementos que también es importante destacar que ha ocurrido estos días ha sido también el propio respaldo de la Asamblea Nacional y de los distintos grupos parlamentarios al gobierno, ¿no? A la medida gubernamental. ¿Cómo miras tú todo lo que está ocurriendo en Ecuador por estos días? Bueno, escuchando a los especialistas en la materia, a mí se me plantea la situación en dos tiempos. Por una parte, hay una urgencia de darle respuesta a esta crisis que fue precisamente lo que eh, le permitió a Noboa ganar la elección. Es decir, el tema de la criminalidad fue central, no solamente por el asesinato de Villavicencio, que estamos hablando de un contexto de deterioro de la calidad de vida de los ecuatorianos y de una realidad regional que lo han asomado ustedes dos en esta conversación. Esto es un tema de un desmantelamiento de la capacidad estatal que no va a limitarse a Ecuador. Vemos como en Perú se tomaron medidas en la frontera. Esto se extiende más allá de Perú, esto llega a Colombia y Venezuela por las características de los grupos criminales que están no solamente cooptando funcionarios públicos, funcionarios del ejército, porque es que eso es lo que está a la luz de toda esta expresión criminal que nace de grupos, eh, digamos, ligados al narcotráfico, al delito, pero que no se limita a lo que vemos en las prisiones, porque eso también lo vemos en Venezuela. Desde las prisiones se operan en conjunto con estos grupos armados. El problema es tal el crecimiento, la capacidad organizativa de estos grupos que, escuchando a uno de los expertos, decía, es que tienen aliados dentro de las policías y las Fuerzas Armadas que
evitan que el Estado pueda hacer labores de vigilancia y de seguimiento. Eso es grave. Así que para mí, lo más importante en este momento es que hayan no solamente medidas inmediatas, es que tiene que haber un esfuerzo de reconstrucción de la capacidad institucional, porque si no, Noboa no va a poder enfrentar esto y él tiene dos cosas en su contra. Él tiene una limitante desde el punto de vista del tiempo y su propia capacidad desde el punto de vista político, porque no es porque él sea joven, es que él no tiene el piso político para lograr hacer cambios que sean fundamentales y tiene que rodearse de gente que le dé ese apoyo. Y lamentablemente, repitiendo las experiencias tanto de Lenín Moreno como de Guillermo Lazo, desde el punto de vista de la estrategia de la guerra en contra de estos grupos, a muchos, no solamente defensores de derechos humanos, sino gente que sabe de este tipo de conflictos, les parece que no es el modelo más adecuado. Claro, y que bueno, ciertamente esto forma parte pues de esta inmensa complejidad que incluso va más allá de esas lecturas que muchas veces uno escucha, uno ve pues en los medios de comunicación de la región, en la que bueno, de alguna manera se pinta un poco a este tema de las pandillas como un asunto de los pobres, desposeídos, que es un tema de lucha de clases y no es tan sencillo, o sea, hay un elemento también muy grande desde el punto de vista, como bien ha indicado Manolo, de la demanda de la sociología del narcotráfico en toda nuestra región y que como bien decía en estos días Andrés Malamud, ciertamente tenemos que entender que incluso el populismo no es el mayor de los enemigos de la democracia, es el narcotráfico y el crimen organizado internacional. Y eso creo que hay que tenerlo muy presente. Así que bueno, mis queridos, seguiremos examinando estos temas y claro, ya se nos ha echado el tiempo encima. Muchísimas gracias por sus apreciaciones y bueno, y seguiremos en Mirada Semanal la próxima semana. Buena semana. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.